Ok, amigas, amigos, ya estamos aquí otra vez en nuestra aplicación de Apex. Bien, Apex de Oracle. Vamos a trabajar con sentencias SQL. Así que cuando entramos aquí a nuestra cuenta, ya debemos entender que hemos creado la base de datos. Así que vamos a empezar a trabajar con las tablas. Vamos a trabajar con las instrucciones o los comandos o sentencias básicas de SQL. Así que cuando estemos en esta interfaz, en esta pantalla, vamos a dirigirnos a esta opción que dice taller SQL. Bueno, también algunos lo mencionan como SQL. Bien, en este apartado, en esta nueva vista que tenemos, en esta nueva interfaz, nos vamos a ubicar en esta opción que dice comandos. Vamos a hablar con las siglas SQL, así que vamos a utilizar esta opción. Dice comandos SQL y nos va a aparecer esta pantalla. Este es el editor de comandos. Aquí vamos a introducir todas las instrucciones que necesitemos para construir nuestra base de datos o los componentes de nuestra base de datos. De hecho, lo habíamos dicho, la base de datos ya está creada. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior aquí está el símbolo de la base de datos y realmente ahí aparece, o efectivamente ahí aparece la palabra clase 1 que corresponde al nombre de la base de datos. Así que vamos a trabajar con instrucciones básicas para poder entender cómo se manejan estos comandos, aunque sabemos que en la actualidad las herramientas que trabajan o que gestionan las bases de datos pues ya son más amigables, pero esto es algo que debemos saber. Bien, vamos a comenzar. Cuando ya tenemos la base de datos, ya creamos el espacio, ya tenemos un apartado para poder guardar información, pero todavía tenemos que configurarla de cierta manera, así que vamos a tener que crear lo que conocemos como tablas. Entonces, cuando empezamos a crear estas tablas, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar las siguientes sentencias, instrucciones o comandos, o como ustedes acostumbren llamarlos. Bien, vamos a iniciar con la orden o el comando create. Cuando terminamos de escribir la palabra, ustedes se dan cuenta, cambia de color. Eso puede indicarnos que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces vamos a crear la tabla, así que vamos a dar la orden completa. Tenemos create de crear y ahora vamos a indicarle que vamos a crear una tabla. Entonces vamos a escribir la palabra table. Ok, bien, enseguida vamos a escribir el nombre de la tabla. En este caso vamos a llamarle a nuestra tabla compras. Y enseguida vamos a especificar los campos o las columnas que vamos a integrar en nuestra tabla. De otra manera podemos decir que vamos a agregar los atributos que corresponden a nuestra entidad llamada compras. Recuerden que las tablas en bases de datos también se conocen como entidades y las columnas o los campos los identificamos como atributos. Bien, entonces la primera columna se va a referir a la clave, que va a ser la clave de un proveedor. Vamos a registrar inicialmente como ejemplo, un ejemplo sencillo, la clave de nuestros proveedores, porque estamos en la
sección de compras. Bien, entonces clave va a ser el nombre del campo o del atributo, y vamos a especificar el tipo de dato que va a manejar. En este caso vamos a manejar unos valores pequeños, así que le vamos a asignar el tipo de dato integer, de entero, integer. Entonces ahí ya cambió de colores, eso quiere decir que vamos bien. Vamos a separar esta parte de la instrucción con una coma para generar el siguiente campo. Entonces ahora vamos a poner el nombre o el identificador. Recuerden que así también le llamamos a los nombres que le estamos asignando aquí a nuestros componentes, en este caso a los campos. Vamos a poner el nombre y ese nombre es conocido como identificador. Entonces en este caso vamos a asignarle el nombre de nomprof. Podemos poner el nombre completo tratando de que construyamos una sola palabra, es decir, si ponemos nombre de proveedor no ponemos un espacio, sino que podemos generar una palabra compuesta con un guión bajo, o podemos abreviar para saber de qué se trata este campo que estamos generando. En algunos casos al momento de programar es algo complicado o algo tedioso poner un nombre largo, entonces lo más conveniente es abreviar. En este caso el tipo de dato que vamos a manejar en este campo tiene que ver con varios caracteres, varias letras. Es el nombre del proveedor, así que necesitamos varios caracteres o varias palabras. Por lo tanto necesitamos un tipo de dato que nos permita registrar esos datos de esa forma. En este caso vamos a utilizar el tipo de dato var char. Vemos que ya cambió, entonces eso quiere decir que está bien escrito. Ahora vamos a determinar el espacio para este campo. Vamos a determinar el espacio y vamos a considerar asignarle 25 espacios, es decir, para 25 caracteres o 25 letras. Bien, lo hacemos de esta forma. En el caso de integer no ponemos el tamaño, eso se utiliza así de simple. Más adelante veremos cómo manejar otros números y vamos a determinar el número de espacios, pero en este momento lo vamos a dejar así. Bien, hasta aquí va a terminar nuestra instrucción. Esta es una línea de instrucción, o sea, cada comando es también una instrucción, pero este conjunto ya de varias instrucciones pues ya sería nuestra línea de instrucción, y la vamos a terminar con un punto y coma, si no, no funciona. Bien, aquí estamos queriendo decir lo siguiente. Estamos dando la orden de crear una tabla que se va a llamar compras y que va a integrar los campos clave con un tipo de dato entero y el campo nomprof que corresponde al nombre del proveedor con un tipo de dato varchar. Esto me va a permitir escribir muchos caracteres alfanuméricos. Bien, con un tamaño 25. Vamos a ver si esta línea de instrucción está bien. Si está bien, en la parte inferior nos va a dar la indicación de los efectos de estas instrucciones o esta línea de instrucción, o de otra forma nos va a aparecer por ahí unos mensajes donde nos va a especificar que existen algunos errores. En algunos casos no nos identifica específicamente el error, pero nos da una idea de dónde está el posible error. Entonces, después de dar
Después de escribir la línea de instrucción, ahora vamos a ejecutar toda esta orden. Presionamos el botón ejecutar que está en esta parte de color verde y vamos a ver el efecto. Bueno, al parecer no hubo ningún problema, no aparecieron aquí mensajes de error. Al contrario, por aquí salió el mensaje de que la tabla fue creada. Entonces ya teníamos la base de datos. En este caso mi base de datos se llama clase 1 y ahora hemos creado una tabla que ya está preparada para albergar datos, en la cual podemos guardar datos, valga la redundancia. Y para que podamos continuar con las siguientes órdenes, lo que vamos a hacer es borrar esta línea de instrucción y ahora vamos a insertar datos en nuestra tabla. Entonces lo vamos a hacer a través de instrucciones, a través de comandos. Para esto vamos a empezar escribiendo el comando insert. Vean que quedó de un color, parece que lo estamos escribiendo bien. Vamos a apoyarnos con otra instrucción que se llama into. Bien, ahora vamos a hacer referencia a la tabla que hemos creado. Entonces la tabla que hemos creado se llama comp. Tenemos que poner el nombre porque esa es la tabla a la que le vamos a integrar datos. Bien, después de esto vamos a usar el comando values. Vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir los valores de cierta manera o los datos que corresponden a los campos de la tabla que estamos haciendo referencia. En este caso, como manejamos el campo clave y como va a ser nuestro primer registro, entonces vamos a ponerle el número 1. Vamos a separar el siguiente dato que vamos a integrar en esta tabla con una coma y vamos a poner el nombre del proveedor. En este caso, como son varios caracteres, como se trata de texto de una palabra o varias palabras, entonces vamos a empezar con la coma simple. Automáticamente nos aparecen las dos comas al inicio y al final. Entonces ahora vamos a escribir el nombre del proveedor, suponiendo que estamos trabajando sobre nuestro proyecto de un pequeño negocio como lo es una tienda de abarrotes. Entonces vamos a considerar el nombre de un proveedor. En este caso vamos a escribir Sabritz. Bueno, ya se imaginarán de qué se trata este nombre, pero vamos a dejarlo así. Entonces ya tenemos aquí considerado los datos que se van a registrar en la tabla, que se van a grabar en la tabla. Tenemos esta línea de instrucción que estamos diciendo algo así como inserta dentro de la tabla los siguientes valores 1, Sabritz, y vamos a cerrar la línea de instrucción con un punto y coma. Bien, vamos a ejecutar esta orden. Vamos a ver si hay algún problema. Si hay algún problema, pues lo corregimos. Presionamos el botón ejecutar y bueno, aquí ya salió un pequeño detalle. La tabla no existe, entonces hay que cambiarlo. Bien, al momento vamos a pensar que pues no nos acordamos cómo se llamaba esa tabla. Vamos a hacer uso de estas herramientas para encontrar el nombre, y efectivamente no se llama comp, la tabla se llama compras. Entonces rehacemos
Así que esta aplicación nos da también esta ventaja. No se llama comp, se llama compras. Entonces al mismo tiempo en estos momentos estamos manejando errores. Estamos viendo que si no hacemos las cosas como debe de ser, entonces vamos a detenernos en la construcción de nuestras tablas. Bien, ahora ya cambiamos la palabra. Vamos a ver si no hay problema. Vamos a ejecutar esta línea de instrucciones y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya no hubo ningún problema. Aquí en la parte de abajo ya me está indicando que se insertó una fila. Entonces quiere decir que los datos sí se insertaron en esa fila. Hemos generado un registro. Recuerden que todo lo que corresponde en una base de datos a la parte horizontal, recuerden que una base de datos es como una tabla, así como el que hemos creado, una tabla de filas y columnas, donde las filas corresponden a los registros y las columnas a lo que conocemos como campos. Bien, entonces todo salió bien. Aquí nos lo está indicando. Ahora vamos a comprobar que la instrucción que dimos haya sido realmente interpretado. Entonces vamos a eliminar esta línea y ahora vamos a utilizar las siguientes instrucciones o comandos que ustedes ya conocen. Vamos a utilizar el comando o instrucción select. Ven que ya cambió de color, quiere decir que está bien. Vamos a poner un asterisco y vamos a escribir la instrucción from y luego vamos a poner el nombre de la tabla que estamos manejando, la tabla donde grabamos los datos. La tabla, como dijimos, se llama compras. Y cerramos la línea de instrucción con un punto y coma. Entonces aquí estamos indicando con nuestros comandos, estamos prácticamente diciendo: selecciona todo desde compras. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, no hubo problemas, no hubo problema. Se están ejecutando las indicaciones, las órdenes, y en la parte inferior vemos efectivamente que están creados los campos. Aquí está el campo clave, el campo nombre. Vean cómo el nombre de los campos aparecen en mayúsculas. Generalmente esto pasa en SQL. En SQL, cuando ponemos las instrucciones en minúsculas o las ponemos en mayúsculas, no hay ningún problema. Incluso las podemos combinar y no hay ningún problema. Las interpreta tal y cual SQL. Bien, en la parte de abajo podemos ver que efectivamente se registraron los datos que nosotros propusimos. Aparece el número 1 correspondiente a clave y aparece Sabritz, que es el nombre del proveedor. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento se ha realizado de acuerdo a lo que estábamos esperando. Bien, este es un primer ejercicio donde estamos construyendo tablas, donde estamos integrando campos. Recuerden otra vez que las tablas son las entidades dentro del mundo de las bases de datos, y los campos son los atributos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Posteriormente voy a compartirles algunas otras instrucciones, sentencias o comandos básicos en SQL para posteriormente ver algunos ejemplos
para generar aplicaciones ya un poco más, pues más efectivas y más actuales. Así que lo dejamos hasta aquí. No se te olvide darle like y suscribirte a este canal para que tengas los videos inmediatamente y podamos seguir este curso de base de datos.